primero hay que utilizar la alabanza, esa arma de guerra poderosa que Dios. Buenas noches, ¿qué tal mis hermanos, amigos? Bienvenidos a esta nueva reflexión para el alma. Me da mucho gusto podernos acercar a través de este medio virtual. Saludos de parte de Centro Familiar Roca de Salvación en San Francisco. Como siempre, estamos muy contentos, agradecidos por su participación. Queremos agradecer cordialmente a los hermanos Vázquez de Retauleo, a nuestra hermana Grace Méndez de Guatemala. Queremos también saludar a la familia Mencos, familia Landos de Sur San Francisco, familia Orellana, distintos hermanos de la ciudad de San Francisco, familia Chávez desde San Mateo y familia María González desde El Salvador. Desde aquí les enviamos un abrazo, les deseo bendiciones y que el poder de Dios esté sobre sus vidas. Vamos a considerar un tema muy importante en esta noche basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 41. Dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, que era Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Dios mío, gracias por esta bendita palabra. Úsala para fortalecer y bendecir nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La alabanza que hace milagros es el tema de esta noche. La alabanza que hace milagros. Yo lo creo. Pero no siempre nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas a nuestra manera. En este caso particular, vemos cómo Jesús saca tiempo para darle gracias a Dios después que había llegado a Betania y lo habían llevado al cementerio donde estaba sepultado Lázaro. El Señor Jesucristo se acerca y después de haber motivado a la fe a Marta y a María y a todos los que estaban ahí, el Señor dijo dónde le habían puesto. Y antes de hacer el milagro, antes que sucediera el milagro, antes que se vieran los resultados, el fruto de su fe, el Señor elevó sus ojos al cielo y dio gracias diciendo: Padre, gracias por haberme oído. Note usted bien, hermanos, que esta intercesión rompe los modelos o paradigmas humanos, porque vea usted que Lázaro todavía seguía en la tumba, muerto, frío, envuelto en lienzos. Sin embargo, el Señor Jesús, utilizando su poder absoluto como Dios, hace una declaración de fe poderosa, creativa. Pero Él, antes de eso, Él eleva una oración a Dios, donde le alaba y le da gracias al Padre. Te doy gracias por haberme oído. Pero no había sucedido el milagro. Todavía Lázaro yacía en el sepulcro. Todavía no se había visto el fruto, los efectos del poder de Dios. Sin embargo, el Señor nos da un ejemplo de la importancia de nosotros dar gracias a Dios aunque no veamos las cosas inmediatamente. Porque en los caminos de Dios hay que creer para ver. Y esta oración modelo del Señor nos enseña que si queremos ver resultados, primero hay que utilizar la alabanza,
esa arma de guerra poderosa que Dios nos ha dejado. Y sin titubear, nosotros poder elevar nuestras voces al cielo y dar gracias. Y decir como Jesús, gracias porque me has oído. Pero nada había sucedido. Pero no se veían resultados. Pero todo seguía igual. El sepulcro cerrado, la gente llorando, los incrédulos burlándose. Sin embargo, el Señor nos muestra que en la vida cristiana no es la fórmula ni el molde humano, sino es la fe que obra milagros y hace resultados. Su acción de gracias nos muestra que él creía en su corazón aún no viendo y creyendo que el milagro iba a suceder, aun cuando las cosas no se habían materializado. Pero es que el creyente que le cree al Dios Todopoderoso debe entender que el camino para ver resultados es orar a Dios, el poder de la oración unido con la alabanza, que nos hace muchas veces saltar del mundo natural al mundo sobrenatural, que nos eleva por encima de lo fácil y de lo mundanal y nos pone delante del trono de gloria del Señor, donde podemos con convicción, con seguridad, darle gracias al Padre, usando a Dios como el centro de nuestra alabanza y nuestra adoración, porque Dios debe ser el centro de la alabanza, Dios debe ser el centro de tu oración. No es el hombre, no son los problemas el centro de tu oración, no son los medios o mecanismos humanos, no, el centro de nuestra oración y alabanza debe ser siempre Dios, 100% de las veces. Dios es el motivo por el cual nosotros debemos mantener nuestra confianza en Él, sabiendo que Él dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que toca se le abrirá. De manera, hermanos, que nosotros como humanos debemos reconocer que los modos que Dios obra son diferentes a los nuestros, pero que hay una enseñanza didáctica espiritual para el hombre y la mujer de fe, para aquellos que nos acercamos con la convicción de que si es la voluntad de Dios, Dios va a hacer el milagro. Note usted que por lo general uno da gracias después que se le ha dado algo. Uno da gracias después que ha terminado el día. Uno da gracias después de la faena o de ver los resultados. Pero en este caso vemos al Señor dando gracias por algo que no ha cambiado nada. Siguen las cosas igual, pero el Señor no mira el problema, Él mira la solución. El Señor no mira el cuerpo inerte y frío de Lázaro, el Señor lo ve de pie, levantado, abrazándolo o saludándole a él y a las hermanas de Lázaro. Así que vea usted, hermanos míos, por qué el Señor dio gracias sin antes ver las cosas, sin antes que se materializase el milagro. Jesús tenía, ¿sabe por qué? Porque Jesús tenía la certeza y la convicción que después de él haber orado y alabado a Dios, Dios se iba a levantar de su trono. Y con mucha razón, Dios respeta al hombre y a la mujer que saben acompañar la alabanza con una oración y con una seguridad y convicción que Dios nos escucha. ¿Sabía usted que Dios escucha nuestra oración, nuestros lamentos, nuestras quejas, nuestras necesidades están delante de Él? Lo que Él quiere que aprendamos a canalizar ese poder por medio de la
oración y la alabanza centrada en Dios. Porque esto no va a ser una alabanza centrada en la música o por medio de la música. Esta no es una alabanza centrada en que se nos está ofreciendo milagros o bendiciones. No. Nuestra alabanza es, aunque no veamos las cosas, aunque todo sigue color de hormiga, aunque las cosas estén mal todavía, nuestra oración y alabanza debe ser con una convicción que Dios nos escucha. Así que note usted, vemos a Jesús con gratitud antes que llegase la bendición. La bendición todavía no ha llegado, pero Jesús ya está dando gracias. Porque en el mundo de la fe es importante que creamos, porque Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Porque el hombre está acostumbrado en el mundo material, en el mundo de los fenómenos, a tomar en cuenta las manifestaciones de aquello material, de aquello que vemos, para entonces poder tener convicción y creer. Pero en los caminos de Dios, el creyente libra varias batallas espirituales, pero está con la confianza que aunque las cosas no se vean bien y se esté librando una batalla, una guerra feroz contra nosotros, contra los nuestros, guerras espirituales, porque en el mundo espiritual hay conflictos y batallas. Dichosos los creyentes que entendemos que hay que mantener la oración y la alabanza y que no debemos soltarnos nunca de la mano de Dios. Jesús dio gracias por algo que estaba en camino. No lo veía, pero creía. Pero él sabía que estaba en camino. Note usted que Jesús está dando gracias y Lázaro todavía está en la tumba fría. Pero ¿por qué el Señor habla y dice, Padre, te doy gracias porque me has oído? ¿En qué le había oído Dios? Por haberme oído. Es que cuando el creyente ora y cree en su corazón, Dios le va a dar la convicción, aunque la bendición tardara, espérala, porque vendrá, se le dijo a Habacuc. Viene la bendición para aquel que pide en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. Ve la bendición venir aunque todavía esté distante, pero por la fe vemos venir esas bendiciones. ¿Está orando usted por algo importante, una carga, una necesidad, un conflicto espiritual? Hay una batalla que se está librando en el interior de su corazón y usted no sabe cómo van a ser resultados. Yo le animo a que mantenga su fe, confianza, su oración y alabanza a Dios. Porque viene en camino, no ha llegado, pero está en proceso. Daniel se puso a orar y ayunar por 14 días. Y Dios le adelantó a Daniel que la respuesta había sido dada, pero el enemigo, el príncipe de Persia, se opuso. Obviamente un ángel está hablando, el ángel Miguel está hablando con Daniel, de que ya Dios le había mandado la respuesta, pero había oposición. En otras palabras, este texto nos habla que hay conflictos espirituales que se están librando en los aires en oposición a aquello que Dios ya lo mandó, ya lo declaró, ya lo anunció Dios. Pero usted dice, pero no veo nada. Abraham no pasó esperando 25 años desde que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, desde los Caldeos. Y le dijo, te daré una descendencia. ¿A qué edad fue padre Abraham? A los 100 años. Siendo un viejo. Dice, teniendo su cuerpo como muerto. En otras palabras, ya no había potencia en él. Sin embargo, Dios hizo el milagro. Y en el caso de Daniel, Daniel
no desmayó en la oración y el ayuno, siguió en oración y alabanza. Aunque el príncipe de Persia se opuso, Dios ya había enviado la respuesta. Amado mío, hay respuestas que están en camino y usted no las ve, usted no las entiende, pero están en camino. Y usted dirá, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo veré la mano de Dios en mi vida? Yo le digo, siga esperando, no desmaye. Siga declarando como que ya sucedió, aunque no haya sucedido. Porque Cristo dijo que lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo daría. Y cosas mayores haría que la que hemos visto. Permítame decirle que Dios espera que usted y yo no titubeemos en nuestra oración y alabanza. Porque hay peticiones, hay respuestas que ya Dios las concedió y están en camino. No han llegado. Puede que estén lejos, puede que estén cerca. Puede que tomen un minuto más, una hora más, un día, una semana, un mes o un año. Pero viene en camino. ¿Lo cree usted? ¿Qué es lo que usted está esperando y orando? No lo ve, pero lo cree como el Señor Jesús. Él dio gracias. Él no se puso afligido, ni negativo, ni fatalista. Él mantuvo su confianza. Usted dirá, ¿cómo se puede cantar victoria cuando aún la batalla se está peleando, cuando aún estamos enfrente del enemigo? Y esa es la clave de la fe y la confianza que tenemos en nuestro Dios. Pero vemos en esta oración modelo que la gratitud precedió al milagro. Repito, en esta oración de Juan 11:41, la gratitud precedió al milagro. ¿Estamos dando gracias por algo que todavía no ha sucedido, hermano? ¿Estás dando gracias por la salvación de tu hijo, de tu hija? ¿Estás dando gracias a Dios por la sanidad de tu cuerpo, aunque no lo veas? ¿Estás dando gracias a Dios por la puerta económica que se te abrirá pronto? ¿Estás dando gracias a Dios antes de que el milagro suceda? Esa es la clave. ¿Estás creyendo? ¿Tienes esa convicción que Dios espera que le demos gracias? Y para mí esta es una oración modelo, porque vemos la gratitud en Cristo que precede al milagro. Y hay cosas que tenemos que aprender en la escuela de la vida cristiana. Esta es una lección fundamental. Nuestra gratitud es inseparable de nuestra oración, nuestra alabanza y nuestras bendiciones. Queremos bendiciones, hay que mantenernos agradecidos en todo tiempo. No hay que olvidarnos que Dios merece ser alabado, adorado en las buenas y en las malas. El asunto con nosotros los creyentes es que queremos darle gracias a Dios simplemente cuando vemos las cosas suceder. Y le pregunto, ¿y cuando las cosas no suceden y no las vemos? ¿Vamos a callarnos? ¿Vamos a frustrarnos? ¿Vamos a tirar la toalla? ¿Vamos a ponernos negativos y fatalistas? No. Aunque no lo veas, espéralo, créelo. Porque viene aunque tardare. Mire, el Señor, podríamos decir, ¿a quién se le ocurre cantar victoria antes de enfrentarse con el problema? Antes de ver el resultado. Jesús dio gracias al Padre y Lázaro todavía estaba muerto. Estaba frío, estaba vendado, estaba sepultado. Una piedra todavía cubría el sepulcro, pero el Señor dio gracias, diciendo, te doy gracias porque me has oído. Y eso es lo que quiere Dios. Que mantengamos nuestra gratitud y devoción a Él, aunque las cosas no hayan sucedido. Como creyentes, ¿cómo debemos escuchar un canto de victoria y acción de gracias por algo que todavía no ha llegado la respuesta?
y está en camino. En este verso, para mí, no hay nada extraño, oscuro, irrazonable. Sencillamente, el Señor nos está dando un ejemplo que hay ocasiones que aunque no veamos los resultados, nosotros tenemos que, en fe, dar gracias a Dios y esperar cosas grandes y maravillosas de Dios. Si solo le crees a Dios cuando ves los resultados y solo le das gracias a Dios y le bendices y te mantienes agradecido cuando las cosas se ven, cuando te ves la cuenta de banco que está alta, cuando ves tus gabinetes y despensas llenas de alimento, cuando estás bien saludable y no hay ningún problema en tu familia. ¿Cómo crees tú que se siente Dios? Que cuando las cosas están bien, le damos gracias a Él y oramos a Él y le alabamos, pero cuando las cosas no se pueden ver, cuando las cosas todavía están ausentes, tú y yo debemos de aprender a verlas en fe y a declararlas en fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo debemos de saber que todos los milagros a través de la Biblia van acompañados de dos elementos bien importantes: oración y alabanza. No es una fórmula mecánica, no es una plegaria prefabricada, no es una oración y alabanza aprendido en el himnario de nuestros templos. Es, amados míos, una fe y una confianza y una alabanza a Dios en medio de los momentos más difíciles que podamos estar pasando. En cierta ocasión me acerqué a un hogar y es de los momentos cuando uno está pasando el peor momento. Hablo de mi persona, que a veces nos acercamos para servir y ministrar a otras personas, pero los más necesitados somos nosotros. O sea que por el quien estoy orando no está tan mal como yo lo estoy. Y me ha pasado varias veces de bendecir y orar y dar gracias e invocar las promesas de Dios intercediendo por alguien más. Pero en cierta ocasión que las cosas seguían mal, las pruebas seguían, las amenazas seguían. Hermanos, el enemigo quería cerrar nuestro templo donde pastoreamos. De repente, en una oficina vimos una placa que decía: prueba dando gracias. Prueba dando gracias. Try giving thanks en inglés. Prueba dando gracias. Y yo le digo a usted que me está escuchando, querido hermano en Cristo y amigo, pruebe pedir a Dios, pero dando gracias. Pruebe agradeciendo a Dios por algo que todavía no palpa, no visualiza, no discierne, está oscuro, las cosas siguen mal. Pruebe dando gracias. En otras palabras, dé gracias como que ya Dios lo hizo, aún usted y yo no viéndolo. Eso se llama fe y alabanza, que va unida con la oración. Oración, la fe te va a dar fortaleza y sustento a la oración, y la alabanza va a ser la expresión de un corazón que tiene la certeza de que Dios ya obró y que viene y está en camino lo que le estás pidiendo a Dios en tu vida. Prueba dando gracias. Si lo ha probado todo, se ha brincado, se ha pataleado, se ha llorado, se ha hecho tantas cosas, pruebe dando gracias. Porque a veces nosotros no queremos dar gracias cuando estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte.
No queremos dar gracias a Dios algunas veces cuando todo el mundo nos rechaza y nos ve mal. No queremos dar gracias a Dios cuando se han cerrado las puertas y nadie se ha acordado de nosotros. En medio de su situación, de su crisis, aprenda a darle gracias a Dios. ¿No cree que es mejor que estarnos quejando? Es mejor cantarle a Dios alabanzas con oración y fe. La fe es como el cemento que, unida a la oración y la alabanza, van a desatar el poder de Dios. Hay cosas que se mueven en el mundo espiritual y la alabanza va a ser la diferencia. Yo solo me acuerdo, hermanos míos, lo que decía el Salmo, el Cántico de Moisés. El Cántico de Moisés decía: Moisés, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo. Éxodo 15, 1 al 4. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Vea cómo usa el poder de la alabanza Moisés. Éxodo 15, 1 al 4. Vea cómo este hombre expresa alabanza y gratitud a Dios. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios, y dice, y lo alabaré. Eso es lo que nos ha robado el diablo, la alabanza. Y Jesús nos da un ejemplo aquí, que Él está orando y dando gracias, alabando al Padre porque lo ha oído. Sin embargo, las cosas siguen igual. Pero cuando Dios está envuelto en el asunto, los resultados son incontrovertidos, imparables. Nadie puede detener la mano y la misericordia de Dios. Él dice: el Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Él es Señor. El Señor es un guerrero. Jehová es guerrero. Su nombre es el Señor. El Señor arrojó los carros y los ejércitos del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el Mar Rojo. Todo, porque hermanos míos, cuando oramos, Dios se glorifica. Te enalteceré, porque Jehová es mi guerrero. Hay veces que usted y yo estamos pasando los peores conflictos en la historia de nuestra vida cristiana. Y algunos dicen: nunca había pasado esta mala racha. Este es el peor momento que yo me acuerdo. Es entonces cuando le decimos: Señor, te damos gracias porque en medio de todo, como dijo Moisés en Éxodo, te alabaré. Porque tú has hecho los milagros. Nuestra fe se sustenta en las promesas y en los milagros que Dios ha hecho. Hermano, pruebe dando gracias. El poder de la alabanza radica en poner a Dios en el centro, no al hombre, no a la música, no al instrumento, no la promesa de alguien que nos ha dado. Es la promesa de Dios. En eso está la alabanza que rompe ataduras, rompe cadenas, abre puertas e invita a Dios a obrar. Hermano, alabar es admirar su grandeza, su poder, exaltarle. Es reconocerle, es ver la bondad y la misericordia de Dios. Amado, así que si usted está pasando en el mundo espiritual, hermanos, acuérdese que la alabanza le va a ayudar a pasar esa etapa difícil para que suba. Por eso, Isaías 25:1, quiero leerte lo que él dijo. Isaías 25:1, si me puede acompañar, mire lo que dice el profeta Isaías: Jehová, tú eres mi Dios. Esa es convicción, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Te alabaré porque has hecho maravillas. Esa es la alabanza que abre puertas. Esa es la alabanza que va
hacer que caigan fortalezas del enemigo. Esa es la alabanza que va con oración y con fe, que hará que se rompan las cadenas y que nuestros hijos sean libres y que nuestras peticiones sean contestadas. No lo vemos, pero lo creemos. Porque Jesús dio gracias al Padre diciendo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Pero Lázaro, se preguntaba la gente, está sepultado, pero Cristo dio gracias antes del milagro. Así que este es el ejemplo que Dios nos deja. Tenemos que creer para poder ver. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Lázaro se levantó, aunque Marta y María le dijeron, Señor, ya tiene 4 días, hiede. Pero Jesús les dijo, no les he dicho que si creyeren verás la gloria de Dios. Hermano, Lázaro se levantó de el sepulcro. Así que démosle gracias a Dios en esta noche. Padre, gracias por los milagros. Gracias por tus promesas. Gracias porque aunque nuestra fe es pequeñita, aunque titubeamos y no vemos resultados, nos has dicho en esta noche que como Jesús alabó y dio gracias antes de verlo, el milagro, porque estaba en camino, así nosotros debemos de saber que si continuamos perseverando y creyendo, los milagros que están en camino se realizarán en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, buenas noches, Dios te bendiga. Te espero el día de mañana en una nueva reflexión para el alma. Gracias.